Buenas tardes nuevamente con ustedes. El día de hoy voy a desarrollar el último tema de este módulo vinculado al marco legal del proceso de formalización minera. Y para ello vamos a desarrollar primero conceptos generales, el rol del Estado, vamos a conocer un poco más el marco legal del proceso de formalización minera integral, cuáles han sido los resultados del mismo y conocer también la figura del reinfo, ¿no? Eso que es importante y recoger el aspecto más resaltante del reinfo también sobre su contexto actual. Y bueno, finalmente vamos a abordar algunas conclusiones y recomendaciones respecto a este tema tan mediático, dicho sea de paso, ¿no? Para ello quisiera empezar con esta lámina que refleja el contexto actual que estamos viviendo ahora. No hace mucho, exactamente hace dos semanas, 3 semanas, que ha suscitado un accidente en la minera Poderosa respecto a la afectación de esas torres de alta tensión, ¿no? Lamentablemente, estamos viviendo en un contexto actual bastante denso a nivel político y a nivel económico, específicamente por el tema de la industria minera, bastante afectado, ¿no? Como pueden visualizar en el slide, también por otro lado tenemos una noticia respecto al tema de la exportación de oro del Perú, que sale hacia otros países y que esto se refleja en un 44%, ¿no? Digamos que este es otro hecho acaecido que también nos preocupa en sobremanera, ¿no? Porque la idea es que si se aterrizan estos procesos de exportación, se hagan de la manera más legal posible, con el respaldo de un Estado de Derecho, con todo el tema de la seguridad jurídica y, por supuesto, con el refuerzo de la institucionalidad. Por otro lado, también hemos tenido, digamos, distintos contextos respecto a un proyecto de ley que eliminaba, perdón, que modificaba algunos aspectos del reinfo, ¿no? Hace poco eliminaron este proyecto de ley, que es el 3670. Y esto básicamente lo que decía era, pues, facultaba a la Policía Nacional para que pueda realizar el tema de las incautaciones, entre otros detalles más que ya lo vamos a ir abordando, ¿no? Vamos a ver en el flujo de la normativa. Si bien es cierto, también reforzaba el tema del plazo del reinfo de manera excepcional para el tema de los mineros. Hubieron algunos percances en el camino. Este proyecto se aprobó con la intención de mejorar este proceso de formalización minera, pero también de la misma manera se derogó, ¿no? Por iniciativa del Congreso. Eso sí, hay que decirlo. Y bueno, en sencillo, básicamente afectó o afectaron en realidad no solo al país, sino también afectaron el tema del desarrollo económico, ¿no? Respecto a eliminar este proyecto de ley. Dicho sea de paso, después de eso sucedió lo de Minera Poderosa, ¿no? Como lo pueden visualizar en las noticias. Entonces, más o menos en este contexto que se puede presentar, es importante reconocer conceptos lineales, ¿no? Entonces, para eso es importante diferenciar un poco, como lo pueden visualizar en este cuadro, diferenciar el pequeño productor minero y el productor minero artesanal. No, no son lo mismo. Sin embargo, tanto el ppm como el PMA están dentro de este estrato de la pequeña minería. Vamos a entender un poco sus definiciones, ¿no? El pequeño productor minero es una persona o conjunto de personas naturales o personas jurídicas que son conformadas, ya sea pues por cooperativas naturales o centrales de cooperativas mineras, ¿no? Pero que específicamente, y esto es una característica relevante del ppm, que se dedican habitualmente a la explotación y beneficio directo de los minerales. En el caso del productor minero artesanal, se dedican habitualmente y como medio de sustento a la explotación o beneficio directo del mineral, pero
utilizando métodos manuales o equipos básicos, ¿no? Eso es cuando hablamos de su conformación. En el caso del hectareaje, el PPM, tanto entre denuncios, petitorios y concesiones, poseen hasta 2.000 hectáreas. Y el productor minero artesanal, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras, posee hasta 1.000 hectáreas, ¿no? O ya sean los acuerdos que hayan suscrito o los contratos con los titulares mineros, porque pueden suscribir contratos con los titulares mineros y eso lo vamos a ver y entender más adelante. Ahora, en cuanto a la capacidad instalada, el pequeño productor minero no puede pasar mayor de 350 toneladas métricas al día, ¿no? Que es lo que significa la abreviación TMD. Y en el caso del productor minero artesanal, no puede ser a mayor 25 toneladas métricas al día. En el caso del PPM, los productores de minerales no metálicos y materiales de construcción, producción o beneficio son hasta 1.200 toneladas métricas. Y en el caso del productor minero artesanal, va hasta 100 toneladas métricas. Y bueno, finalmente, respecto al tema de la capacidad instalada, tenemos que los yacimientos metálicos y el límite máximo para capacidad instalada en producción o beneficio puede ser hasta 3.000 metros cúbicos por día. Y en el caso del productor minero artesanal son 200 metros por día. Entonces es importante tomar en cuenta estas características y definiciones en cuanto a su conformación en tareas y capacidad instalada para poder reconocerlos como es que ellos operan en el mercado o cómo son parte de estos agentes económicos, ¿no? Dentro de este proceso de formalización minera. Ahora pasamos a las diferencias, ¿no? Y esto es otro punto también importante. Se confunden mucho a veces los términos entre un minero en vías de proceso de formalización y un minero ilegal, ¿no? Estos dos términos son diferentes. ¿Y por qué? Los vamos a diferenciar. Para empezar, el minero en proceso de formalización es cuando realizan actividades mineras en zonas que no están prohibidas, ¿no? Es aquella persona que se encuentra acogida al proceso de formalización minera integral. Y eso es lo que nos menciona o nos dice el decreto legislativo 1336. Ahora, el minero ilegal es aquel que realiza la actividad sin contar con la autorización de la autoridad administrativa, ¿no? O sin encontrarse dentro del proceso de formalización minera integral. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, es toda actividad ejercida en zonas en las que está prohibido, su ejercicio es considerado ilegal, ¿no? Entonces ahí podemos notar una diferencia sustancial. Cuando hablamos del minero en proceso de formalización, otra característica también es que mencionar las autoridades bajo las cuales están fiscalizadas, ¿no? En este caso, los mineros en proceso de formalización están fiscalizados por los gobiernos regionales y tienen que tener el registro integral de formalización minera. Ese es el famoso REINFO que administra el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Formalización Minera. Y por otro lado, en cuanto al tema de la minería ilegal, tenemos las acciones de interdicción contra la minería ilegal, se encuentran a cargo del Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Y en cuanto a la coordinación y supervisión de la ejecución de la estrategia nacional, el tema por ejemplo, la interdicción de la minería ilegal está a cargo del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, creo que estas dos características que me parecieron bastante importantes resaltarlas nos puede permitir diferenciar estos conceptos. Ahora, ya pasando un poco más a materia, ¿cómo es el tema de la autorización respecto al pequeño productor minero? Bueno, siempre se nos rige o estamos bajo la Ley General de Minería, ¿no? Que es nuestra norma especial. Y la Ley General de Minería, cuando hablamos de la pequeña minería y minería artesanal, en esta ocasión, claro que también hablamos de la gran minería, pero en esta ocasión específicamente hablamos de la pequeña minería y minería artesanal,
Conceptualiza algunas características bastante importantes, ¿no? Y estas para entenderlas de la siguiente manera. Tenemos el tema del proceso ordinario. Ya, el proceso ordinario constituye un conjunto de fases, requisitos y permisos que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, debe cumplir para obtener un título habilitante, ¿no? Y nuevamente resaltan que la pequeña minería y minería artesanal se encuentra a cargo de los gobiernos regionales. El MINEM autoriza la actividad minera de la gran y la mediana minería, en este caso. Ahora, en el proceso excepcional, y esto es lo que hay que tomar en cuenta, que cuando hablamos del proceso de formalización minera integral, como característica importante debemos considerar señalarlo como proceso excepcional, es que te permite regularizar la situación legal de la operación minera que puede, o sea, ya que esté en marcha o funcionamiento, sin contar previamente con los permisos exigidos por la normativa, ¿no? Y se encuentran a cargo de los gobiernos regionales. Todo ello también se rige dentro del Decreto Legislativo 1293 y las disposiciones complementarias. Ahora, ¿cuál es el rol del Estado, no? Porque hablamos un poco ya de los gobiernos regionales, sí, y de la Dirección General de Formalización Minera. Entonces, conforme a la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, en su artículo 2 y 3, tenemos que, pues, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen a su cargo las distintas funciones en materias de la pequeña minería y minería artesanal. A través de las DREMS tienen a su cargo el proceso de formalización minera integral respecto a todos los mineros inscritos en el REINFO. Y en Lima Metropolitana, las funciones en materia de la MAPE recaen en la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, en tanto no se transfiere funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Si hablamos de la Dirección General de Formalización Minera, podemos decir y entender que esta propone y evalúa una política sobre la formalización minera del subsector minero. Dicho sea de paso, la Dirección General de Formalización Minera, a través del MINEM, sacó una política multisectorial para la MAPE que han ido trabajando respecto a los objetivos que se tenían que cumplir con los problemas identificados, ¿no? Y otro tema también sería que proponen y evalúan la normatividad necesaria para la aplicación del proceso de formalización minera, promueven coordinaciones con las ORES, monitorean las acciones relacionadas al proceso de formalización minera, entre otros. Bien, ahora tenemos el marco legal del proceso de formalización minera, que me parece bastante interesante porque esto nos introduce a un concepto, o bueno, nos introduce precisamente al contexto actual. Tenemos en la línea de tiempo que pueden observar sobre el proceso de formalización minera integral, que el proceso inicia en abril del 2012, ¿no? Entonces, a 2024 llevamos más de una década eh, en este proceso de formalización minera integral, en el que el gran porcentaje de mineros en proceso de formalización no logra formalizarse, ¿no? Es mínimo, es casi el 1.5% a nivel nacional. Y eso tiene mucho que ver con el tema del marco normativo propuesto en cada etapa. Es por eso que cuando inició el proceso de formalización minera integral, que fue a través del Decreto Legislativo 1105, posteriormente se planeó un tema de la estrategia de saneamiento, ¿no? Y esto se dio con la publicación en abril del 2014 a través del Decreto Supremo 029 de 2014. Ya para la finalización del proceso anterior, o sea, cuando estamos hablando del 2012 al 2017, se inicia un nuevo procedimiento, ¿no? Y ese nuevo procedimiento trae a colación la publicación de la Ley 31007, en el que prorroga el proceso por un año. Entonces, este punto es importante, o este año, en este hito, con estas normas son importantes, porque lo que viene de aquí en adelante solamente han sido ampliaciones para los mineros que se encuentran en proceso de formalización, ampliaciones para que puedan formalizarse, pero yo diría que han sido eternas ampliaciones, ¿no? Entonces, como podemos observar, ya en diciembre del 2021 existe una prórroga
para el 2024, ¿no? O sea, imagínense, estamos de octubre del 2019 y vamos a diciembre del 2021 y básicamente es lo mismo, ¿no? Y esta ley prorroga el plazo del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre del 2004. Lo que eso significa que en este año se concluye el plazo que ellos tienen para acogerse al proceso de formalización minera y por ende deberían considerarse ya mineros debidamente formalizados, ya no mineros en proceso de formalización, ¿no? O en vías de formalización, sino mineros debidamente formalizados. ¿Eso ocurre en la práctica? Es lo que podremos preguntarnos y la respuesta es que no. Y no, ¿por qué? Lo vamos a descubrir más adelante, que vamos a ver cuáles son los requisitos para ser considerado un minero en proceso de formalización. Finalmente, pues tenemos diversas iniciativas legislativas, como la última que le comenté respecto al tema de la reestructuración del REINFO, la modificación del REINFO y algunas disposiciones complementarias que se pudieron acotar, y la finalización del actual proceso, pues que ya sería en diciembre. Ahora, respecto a todo este marco normativo y esta línea de tiempo, sí sería importante observar algunos resultados, ¿no? Como los podemos ver ahora. Entonces, por ejemplo, de abril al 2017 podemos ver 68.000 millones de declaraciones de compromiso, ¿no? Algunas con RUC, otras sin RUC, que podemos observar las cifras ahí. En octubre del 2019 podemos ver 55.561.000 millones de inscripciones. Y del diciembre a 2022 a diciembre 2024 podemos ver 88.164.000 millones de inscripciones, ¿no? Algunos nuevos y otros procesos en curso, como lo pueden diferenciar de agosto a octubre del 2019 y de la misma manera de diciembre del 2021 al 2024. Esta información ha sido recabada en una exposición que realizó el MINEM para la CEPAL, ¿no? Son los datos y fuentes del Ministerio de Energía y Minas, hay que decirlo, y es el contexto que que nos exponen a la fecha actual, ¿no? Bueno, al 2023, porque el 2024 recién está en camino con ese tema del plazo de la prórroga. Ahora, el resultado del proceso de formalización, ¿no? Que es importante. Y aquí podemos observar características, ¿no? Se cuentan con dos registros administrativos de distinta naturaleza, ¿no? Lo cual dificulta y exacerba en realidad el tema de la uniformidad en la información declarada por los mineros informales. Aquí tenemos que mediante la resolución 247 en 2012 se crea el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos, ¿no? Son hitos importantes que han ido pasando conforme a este tema de las modificaciones. Otra característica es que mediante la resolución 470 se creó el registro de saneamiento, ¿no? Donde los mineros informales contaban con declaración de compromiso vigente y se encuentran inscritos en el RUC. A diciembre del 2016, la cantidad de declaraciones de compromisos en el registro bordeaban los 27.000 millones, ¿no? Igual, según información del MINEM, bordeaban por otro lado los 41.000 en cuanto al tema del registro de saneamiento, ¿no? Ya tenemos dos montos, el tema del Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso, que es 27.000, y el registro de saneamiento, que eran 41.000 millones. Ahora, y todavía existían personas que querían formalizarse, pero que no presentaron su declaración, ¿no? Y eso era importante tomarlo en cuenta. Entonces, con esas cifras, porque para estos temas es importante tener los números en la mesa, podemos observar o ya sacar una conclusión de que no se exponía un buen resultado, ¿no? El proceso de formalización finalmente no había reflejado el avance que se esperaba, a pesar de ser un proceso excepcional, a pesar de tener el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso y el registro de saneamiento, ¿no? Entonces, con los números podemos ver que existía un poco número representativo de mineros formalizados respecto al total de los inscritos, ¿no? Porque poniéndolo en una analogía, es como si iniciaras un trámite y presentas la copia del DNI y no terminas de hacer el pago del banco, ¿no? Entonces te quedarías en el proceso
de sacar y obtener el documento nacional de identidad, ¿no? Mientras no puedas pasar a la siguiente fase. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en lo siguiente. Y aquí podemos ver, más o menos para redondear algunas ideas de lo que vamos conversando, cuáles son los requisitos para culminar el proceso de formalización minera integral. Y los requisitos son los siguientes, ¿no? Y aquí sí quisiera, bueno, antes de nombrar los requisitos, mencionar un aspecto importante, ¿no? Que un minero en proceso de formalización se encuentre inscrito o tenga el reinfo, no significa que tenga la capacidad de poder operar. ¿Y precisamente por qué? Porque para ello debería tener primero la autorización del terreno superficial, la titularidad de la concesión minera o el contrato de cesión o explotación, ¿no? Diligenciado evidentemente con el titular minero, tendría que tener su IGAFOM, que es un instrumento ambiental para los pequeños que están en proceso, los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales que están en proceso de formalización, tendrían que tener su declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos y también presentar su expediente técnico, ¿no? Entonces, ya listando esta serie de requisitos que tienes que tener, digamos que en el paso del tiempo no han podido formalizarse porque, por ejemplo, ¿no? Pueden existir diversas ópticas, esta es la mía, que yo pienso que uno de los principales cuellos de botella que ha existido dentro de este proceso, más allá de que se pueda señalar que la norma no funciona, es el tema de el contrato de cesión-explotación que el minero tiene que solicitar, ¿no? Porque al no tener la titularidad de la concesión, tiene que diligenciarlo con el titular de la actividad minera, es decir, con una empresa minera, ¿no? Que tenga la autorización de la concesión y que le permita o le dé el espacio de poder operar y extraer el mineral por un determinado tiempo, ¿no? Por eso es que se llama el contrato de cesión, porque te ceden, o explotación para que tú puedas explotar. Parecería sencillo, ¿no? Decir que el titular de la actividad minera tiene la obligación de cederle este permiso al pequeño productor minero artesanal que está en proceso de formalización, pero en la práctica no sucede, ¿no? Se han visto muchas complicaciones en ello. Y es que me imagino que hay una serie de análisis respecto al tema también de los instrumentos de gestión ambiental, el impacto que puede ocasionar estos temas. Han habido empresas que sí han podido, creo que Barrick ha sido una de ellas, no recuerdo alguna otra, que también ha tenido la iniciativa de poder contribuir con ellos. Me parece que Pan American Silver también es una empresa que actualmente, o sea, el 2024, está en procesos de evaluar cada contrato de cesión o explotación que pueda tener con la comunidad porque quieren promover este tema de la sostenibilidad. Pero ojo, está en evaluación. No es que ellos ya han cerrado el contrato de explotación o cesión, ¿no? Pero están, digamos, en proceso o han trabajado durante largo tiempo en tener esa buena relación con las comunidades o con sus representantes de las comunidades. Y lo bueno es que la respuesta ha sido positiva y receptiva de parte de la comunidad, ¿no? Entonces, esperemos que para el objetivo en concreto de lo que corresponda a la operación se pueda finalizar. Pero esos son casos muy, muy contados, ¿no? Ya. Entonces, más o menos mencionando ese tema, podemos ver algunos aspectos resaltantes que se consideran en el decreto legislativo 1336 para el tema del proceso de formalización minera integral, ¿no? Dicho sea de paso, en el año 2012 hasta el 2014 era considerado proceso de formalización minera a secas, ¿no? Ya con las subsiguientes modificaciones e incluso el nombre y la naturaleza ha ido cambiando, mencionándolo, llamándolo el famoso proceso de formalización minera integral, ¿no? Porque querían básicamente buscar ese soporte, la integridad en el conjunto de todos los requisitos y demás. Entonces, ¿cuáles son los aspectos resaltantes en esta norma? Por ejemplo, que habían reducido requisitos para obtener la autorización de inicio o reinicio de actividades, ¿no? En cuanto al tema de la explotación o beneficio de minerales. Cuando se trataba del tema de las personas naturales o personas jurídicas que ocupaban áreas no permitidas,
o sea, ya sean pues áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas territoriales, claramente no podían acogerse al proceso, ¿no? Eso no solo sucede con el estrato de la pequeña minería, sino también con el estrato de la gran minería, que usualmente si estás peticionando en un área en el que, en una zona restringida, ¿no? En un área que no está libre, denunciablemente, pues lo que hacen es denegarte el título de concesión minera, ¿no? Y eso se realiza a través de las entidades correspondientes, que en este caso de la gran minería sería el INGEMET. Por otro lado, tenemos que por única vez el minero informal inscrito podía solicitar la modificación del nombre o código del respectivo derecho citado, ¿no? Obviamente previa verificación de presentación de IGAFOM o IGAC. Pero bueno, eso es un trámite que si es que querían cambiar, si bien es cierto, te daban la licencia, también tendrías que hacer la modificación en tu IGAFOM y eso era más complicado. Porque además otro punto importante que puedo mencionar acá es que digamos que los mineros en proceso de formalización no poseen todos los recursos a veces para poder proyectar un gigafón, ¿no? Que sí se puede notar en cuanto a la gran minería, ¿no? Digamos que es una disparidad de recursos, ¿no? En ese sentido. Pero eso no implica que no deban cumplir con su obligación, tienen que cumplir con la obligación o con las normas o con los instrumentos que le está solicitando la autoridad, ¿no? Lo que ha venido sucediendo para esto durante esta etapa, o bueno, durante estos últimos años que, por ejemplo, a iniciativa del Ministerio de Energía y Minas han estado brindando una serie de capacitaciones para que los mineros puedan sacar el IGAFOM, ¿no? Capacitaciones libres, gratuitas, abiertas, a que puedan orientarlos. Han sacado boletines, folletos, eh, en el marco de sus funciones para que, digamos, tengan capacitaciones activas hacia este sector, ¿no? Y esa es una iniciativa que creo que se debe felicitar, ¿no? Respecto a lo que se están buscando y rescatar, ¿no? Rescatar, esperamos que sigan en ese mismo camino para que este sector pues, pueda ir encontrando soluciones integrales. Luego se crea el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Para la formalización de las actividades de pequeñas minerías y minería artesanal, que es el famoso IGAFOM. Bien, aquí tenemos otro aspecto bastante importante, pero más o menos para conocer un poco más sobre el REINFO, ¿no? Mencionábamos que el REINFO evidentemente es un registro de todos estos procesos que están en vías de formalización minera, pero hay que ver algunas características, ¿no? Dicen que el registro administrativo que comprende a los mineros en vías de proceso formalización se puede hoy visualizar en la web del MINEM, es administrado por la Dirección General de Formalización Minera y la inscripción de una persona natural o persona jurídica es considerado como minero informal o minero en vías de formalización, ¿no? Que es un aspecto que ya lo mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son las consecuencias del registro, no? Las consecuencias del registro es desarrollar actividad minera respetando los compromisos asumidos y los requisitos por los cuales fueron inscritos en el registro. O sea, eso es un gran primer paso importante, ¿no? Al igual que en el estrato de la gran minería, es un gran paso importante que puedas diligenciar tu título de concesión minera ante el INGEMET y puedas esperar esa resolución. El primer paso que haces, evidentemente, es llenas tu formulario de petitorio y lo presentas ante la autoridad. Entonces, digamos que aquí en analogías también es importante que ellos en primer momento puedan tener este registro integral de formalización, ¿no? Estar en este registro de formalización. Aquí tenemos un pequeño cuadro de cómo ha venido funcionando la ley 31007 que les mencioné en el programa que pareció importante, donde el registro de datos se realizaba a través de la SUNAT. Entonces, lo que ocurría en ese entonces es que los mineros en proceso de formalización ingresaban, activaban el RUC inmediatamente y salían en el tema de la calidad de procesos en vías de formalización, ¿no? Por eso acá podemos observar registro de datos a través de SUNAT más la publicación en el MINEP, porque digamos que eran sistemas que estaban interconectados, ¿no? Para poder tener y votar ese registro de la información. En el siguiente cuadro
podemos observar el tema de la reestructuración de la inscripción en el REINFO, y eso también me parece importante, y a raíz de esta ley, dicho sea de paso. Este tema trajo, por ejemplo, el tema que los requisitos para el acceso y la permanencia en el REINFO eran ya establecidos por el MINEM, ¿no? Y formaban parte del REINFO las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividad de explotación o beneficio. Y en este caso el plazo, que era importante, durante 120 días hábiles, era el plazo de inscripción, ¿no? Luego salió el decreto supremo, el 001 del 2020, que establecían disposiciones reglamentarias para el acceso y permanencia en el REINFO, ¿no? Y ahí empezamos con la reestructuración de este tema del REINFO, ¿no? Que, digamos, han empezado en una línea base desde ahí para que posteriormente se aterricen los demás proyectos o decretos que han venido modificando ese tema del REINFO, como lo mencionaba inicialmente. Y aquí podemos observar dentro de esto las condiciones para acceder al REINFO, ¿no? Ser persona natural o persona jurídica que desarrolla actividad de explotación o beneficio, tenías que contar con un RUC activo en renta de tercera categoría o con una actividad económica en minería. No tenías que desarrollar actividad en áreas restringidas para la actividad minera. No tenías que tener una sentencia condenatoria firme por minería ilegal o lavado de activos, o ya sea trata de personas, y no ser una persona inhábil para ejercer la actividad minera, ¿no? Esas eran las condiciones para acceder al REINFO. Y vamos a ver un poco más de los resultados, ¿no? Como pueden observar, el tema de los resultados en cifras que nos lanza el Ministerio de Energía y Minas en este informe que presentaron al CEPAL el año pasado, podemos ver que las inscripciones recientes bordean los 17.069.000 millones, ¿no? Eso básicamente representa un 19.58%, pero estamos hablando de inscripciones, no de mineros debidamente formalizados, ¿no? Pero ya podemos ir reconociendo las cifras. Vemos acá el tipo de persona, el año de inscripción y puntualmente los departamentos que más inscripciones ha podido recolectar. Aquí tenemos liderando al tema de Arequipa y finalizando al tema de Ucayali, ¿no? Ucayali, Callao, Lima. El titular de la concesión minera, tenemos el tema de tipo de actividad. En el siguiente cuadro también se pueden observar respecto al tema de REINFO, ¿no? Cuál ha sido el porcentaje que ha ido a realizar ese trámite del registro, y podemos ver ahí a 1959, ¿no? 1.000 millones, me imagino, para el tema del registro. Podemos ver los formalizados. Si traducimos esa cifra de 11.267.000 millones, creo que no sería más del 3%, ¿no? Eso a lo mucho, ¿no? Digamos, los procesos debidamente formalizados. Y esa es la proyección que nos ha tenido el MINEM. Con esto yo creo que cierro la sesión de hoy y también el módulo, agradeciendo gentilmente por la invitación a IDEM, y bueno, espero verlos en otra oportunidad y que las sesiones hayan sido muy útiles para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Abigail, por los temas desarrollados con tanta claridad en esta ruta de aprendizaje. Asimismo, vamos a continuar con algunas preguntas que nos han llegado de la primera sesión, y las siguientes preguntas, que he visto que son varias, tanto en esta sesión como en las anteriores, se las haremos llegar posteriormente junto con el envío de los certificados. Muchas gracias. Bien, buenos días con todo el público presente. Estoy aquí nuevamente para resolver sus dudas respecto a la primera sesión. Por aquí he recogido preguntas bastante interesantes y puntuales sobre los procedimientos vinculados a la actividad de exploración, explotación y entre otros temas más. Vamos a ir absolviendo sus dudas conforme han ido llegando las preguntas. La primera pregunta nos señala y nos dice si existen diferencias en los procedimientos para concesiones mineras de exploración y explotación. Y evidentemente sí.
Recordemos que la actividad de exploración y explotación difieren en conceptos, pero específicamente cuando hablamos de la actividad de la exploración, debemos decir que esta es de aprobación automática o de evaluación previa según corresponde. Y como bien pudieron visibilizar en las láminas, está el procedimiento a seguir, ¿no? Dentro de ello se apersonan a la Dirección General de Minería o GORE, según corresponde el estrato, y van presentando, por ejemplo, el tema del plan de minado, el número de resolución del estudio de impacto ambiental, entre otros temas más. Eso absolvería la primera pregunta. La segunda pregunta nos menciona cuáles son los criterios y procedimientos establecidos por la ley para revocar las concesiones otorgadas. Es una pregunta bastante interesante para mencionar un concepto que está vinculado al tema de los derechos mineros, ¿no? Nos dicen que a veces tenemos áreas de libre denunciabilidad. ¿Esto qué significa? Que podemos peticionar en dichas áreas. Y eso nos lleva a responder la pregunta: ¿cuándo se puede revocar una concesión? Una concesión únicamente se puede cancelar cuando existen derechos que han sido declarados caducos, abandonados, nulos o renunciados. Rechazados puede ser en excepción de áreas de expansión urbana. Eso es lo que nos señala la ley. Para mayor detalle, igual los invito a revisar la página del Ministerio de Energía y Minas, que explica específicamente en qué casos se podrían dar este tipo de, eh, digamos, de aristas, ¿no? En cuanto al tema de caducidad, abandono y demás. Y por supuesto revisar la Ley General de Minería específicamente en los artículos 30 en adelante. Por otro lado, tenemos otra pregunta interesante que nos dice: ¿cuál es el papel del Estado en el control de la refinación de minerales realizada por las empresas mineras? Se dice que en la práctica algunas empresas extraen minerales como el oro y los reportan como cobre. ¿Es eso posible? Bien, creo que es un poco complejo tener una respuesta exacta respecto a las tareas del Estado, ¿no? O tener que decirle al Estado cómo deberían ejecutar las cosas. Sin embargo, hay opiniones, dentro de esa es la mía, de manera integral respecto a este tema. Entonces, creo que el papel del Estado juega un rol bastante importante en cuanto a la promoción de sus políticas públicas. Como bien ya lo van a conocer en las siguientes sesiones, que habla sobre el tema de la MAPE, hablamos de una política multisectorial de la pequeña minería que ha lanzado el Estado hace poco con tareas pendientes, que también la pueden ubicar en la página del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, se dice que en la práctica algunas empresas extraen minerales de oro y los reportan como cobre. Es un poco complejo saber qué empresas lo hacen y qué empresas no, dado la circunstancia que son, digamos, si es que manejan algún tipo de contratos, documentos internos, pero lo que creo que sí deberíamos poner atención, y hace poco salió un reporte en El Comercio respecto a la exportación del oro de manera ilegal. Y aquí hacemos referencia específicamente a Madre de Dios. Madre de Dios más o menos tiene un área que alcanza a Lima metropolitana, que está dominada por la minería ilegal, y precisamente esa área es la que exporta el oro de manera ilegal. Dicho eso, también es importante mencionar que si hablamos de la gran minería a gran escala, también comercializan el mineral, pero lo hacen bajo ciertos lineamientos y directrices que seguir para que esto se ejecute de la mejor manera. Estamos actualmente
en la mejor época del cobre. Sin embargo, todavía no tenemos la viabilidad de los proyectos de exploración que deberían de salir. Entonces ahí tenemos muchas cosas que repensar o tareas pendientes, ¿no? Para todos los actores en sí, no solamente para el Estado, porque en la minería los actores juegan un rol muy importante y estos actores pues son las empresas, la sociedad civil, el Estado y demás. Creo que en conjunto sí podemos llegar a ese tipo de soluciones integrales. La siguiente pregunta nos menciona lo siguiente. ¿Sería beneficioso implementar una regulación más estricta en la comercialización de minerales para evitar que Perú siga siendo el líder en la exportación de oro ilegal en Sudamérica? Bueno, claramente debo mencionar que han habido estudios, por ejemplo, de USAID, que especifican una guía metodológica para, por ejemplo, comercializar en la minería de pequeña escala. Han habido diversos trabajos también de USAID que explican cómo es que se manejan estos temas de la minería ilegal en Madre de Dios. Hay diversos estudios que han venido contribuyendo, digamos, para absorber todas las deficiencias que tiene esta cadena de valor, pero yo creo que más allá de abrirnos a una sobreregulación en estos momentos, deberíamos empezar por solucionar los temas pendientes que tenemos, como por ejemplo el que adolece actualmente el país, el tema de la ley del proceso de formalización minera. Yo creo que si empezamos por ese lado, vamos a ir cerrando todas las brechas que están separando y que no permiten, digamos, avanzar. Y por supuesto que tiene que ser en conjunto con todos los actores activos. El Estado evidentemente tiene una gran responsabilidad y una gran tarea que a veces también el contexto político no los permite, digamos, ejecutar, pero esperemos que sí. En mi opinión particular, creo que sí debería haber una regulación más estricta, no solo para el tema de comercialización de minerales, sino para otros temas, ¿no? Y ya hemos venido viendo diversos reglamentos sectoriales que han ido modificando algunos temas. Finalmente, tenemos la última pregunta y me señalan si recomendarían inscribir siempre una concesión minera en el registro de SUNAR. Bueno, para que tenga una concesión minera tenga efectos frente a terceros, yo recomendaría que totalmente sea inscribible, ¿no? Porque mañana más tarde, cuando suceden este tipo de, eh, digamos, de percances con el tema de las áreas, y sobre todo para garantizar esa seguridad jurídica en el marco de tu procedimiento de obtención de concesión minera, es importante hacerlo. Si bien es cierto, no es obligatorio, pero es importante hacerlo para que tenga efectos frente a terceros y mañana más tarde no haya inconvenientes con el área de la concesión peticionada. Con esto, espero haber absorbido todas sus dudas y quedo atenta a cualquier otra inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Abigail. Bueno, con esto damos fin a esta ruta de aprendizaje. Espero que haya sido de su agrado, sobre todo que haya sido provechoso para su desarrollo académico y profesional. Nos vemos en una próxima oportunidad. En nombre de IDEM, les deseo unas muy buenas noches.